gozamos, nos alegramos en esta mañana de estar aquí y sobre todo porque podemos una vez más venir a alabar y a exaltar el nombre de nuestro Dios. Venimos a alabar a un Dios grande y poderoso y queremos en esta mañana cantar de Él, alabarle, reconocer su grandeza, su majestad, su poder, su soberanía. Y ahí donde estás ahora en esta mañana queremos invitarte para que tomes un tiempo con el Señor, un momento para entregar a Él tus cargas, tus necesidades, tus peticiones, tu gratitud, y reconozcas ahí donde estás que Dios es grande, es fuerte, es poderoso. Aun cuando la respuesta es no, aun cuando lo que esperamos no es lo que quisiéramos, Dios sigue siendo grande, fuerte y poderoso. Sigue sentado en su trono, sigue gobernando, sigue siendo soberano. Gracias, Dios, porque hoy estamos aquí y es por tu gracia y por tu misericordia. Señor, venimos delante de tu presencia a veces aturdidos, cansados, abrumados. Y necesitamos, Señor, que tú refresques nuestra vida, nuestra mente, nuestra alma, nuestro corazón. Queremos hoy, Señor, poner en tus manos aquellas cosas que para nosotros son imposibles. Queremos traer a ti, Señor, las cosas que solamente tú puedes resolverlas. Y tú y yo, mi hermano, en este momento sabemos cuáles son esas cosas que hoy traemos a los pies de Cristo. Señor, no es en nuestras fuerzas, es en las tuyas. No es nuestra voluntad, es la tuya, Señor. Te damos gracias porque siempre estás en control de nuestra vida y toda situación que se levanta alrededor. Ayúdanos a descansar en ti y a vivir conforme a tu voluntad, porque tú eres grande y poderoso y sigues siendo Dios en todo momento, en las buenas, en las malas, en las no tan buenas. Tú sigues siendo Dios. Con esa convicción y esa seguridad hoy abrimos nuestra boca para alabarte, para bendecirte, para darte gloria y honra, porque solo tú la mereces. Gracias por la salvación que tú nos has dado a través de tu Hijo Jesús, y gracias por tu Espíritu Santo que llena nuestro ser. Gracias, Padre, te alabamos en esta hora y bendecimos tu nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Nos ponemos de pie y así alabamos al Señor y en todo tiempo le bendecimos y le exaltamos porque Él es grande y poderoso. Sí, mi Dios. Gracias, Señor, porque tenemos un Dios grande y poderoso, el Dios que todo lo puede. Gracias. En todo tiempo yo bendeciré el nombre de mi Salvador. Él es mi buen pastor. Mi buen pastor, la luz que guía mi caminar. Confiaré en su fidelidad. ¿Dónde? En medio de la oscuridad, permaneceré y yo no temeré. En medio de la batalla yo le cantaré, mis labios hoy declaran que mi Dios es más grande.
grande que el temor, más fuerte que el dolor. En todo tiempo adoro su nombre. Mi Dios es más grande, grande. Sí, Señor. Mi Dios es más fuerte, fuerte. Dilo de todo corazón. Más grande que el temor, más fuerte que el dolor. En todo tiempo adoro su nombre. La buena obra que empezó Él es fiel. será fiel en completar. Su promesa cumplirá. De gloria en gloria lo dará. En medio de la batalla yo le cantaré. Mis labios hoy declaran que mi Dios es más grande, grande. Mi Dios es más fuerte, fuerte. Sí, Señor. Más grande que el temor, más fuerte que el dolor. En todo tiempo adoro su nombre. Mi Dios es más grande, grande. Mi Dios es más fuerte, fuerte. Sí, Señor. Más grande que el temor, más fuerte que el dolor. En todo tiempo adoro su nombre. Sí, Señor, te adoramos. Porque tú eres más fuerte, más poderoso. Nada nos detiene, Señor. Siempre voy a adorarle, su amor nunca falla, miedo no me detienes, Dios siempre me sostiene, su gozo me fortalece, mi Dios es más grande. Nadie puede callarme, nada puede apagarme, siempre voy a adorarle, su amor nunca falla, miedo no me detienes, Dios siempre me sostiene, su gozo me fortalece, mi Dios es más grande, nadie puede callarme, nada puede apagarme, siempre voy a adorarle, su amor nunca falla, miedo no me detienes, Dios siempre me sostiene, su gozo me fortalece, su Dios es más grande. Mi Dios es más grande. Mi Dios es más grande. Mi Dios es más grande, grande. Mi Dios es más fuerte, fuerte. Más grande que el temor, más fuerte que el dolor. En todo tiempo adoro su nombre. Mi Dios es más grande, grande. Sí, Señor. Mi Dios es más fuerte, fuerte. Más grande que el temor, más fuerte que el dolor. En todo tiempo adoro su nombre. En todo tiempo adoro su nombre. En todo tiempo adoro su nombre. Mi Dios es más grande. Mi Dios es más grande. Gracias, Señor. Dale un fuerte aplauso y aclámale con tus palmas a Dios, grande, poderoso, fuerte, sublime.
Gracias, Señor, porque tú eres más grande, más fuerte y más poderoso que toda situación, que toda enfermedad, que todo dolor, que toda necesidad. Gracias, Señor, porque tenemos un Dios vivo, un Dios real, un Dios que mora en nuestros corazones. Y contigo, Señor, tenemos más que suficiente, porque tú bastas en nuestra vida para toda necesidad. Gracias, Cristo. Sí, Señor, rendimos hoy nuestros corazones a ti, Padre. Nos entregamos por entero a ti. esperanza fiel. Y esperanza fiel en su amor confiamos, hay descanso.
Gracias, Dios. Te adoramos, Señor. Gracias porque en ti podemos encontrar ese descanso. Gracias, Señor, porque tú siempre estás atento a escuchar nuestra voz, nuestro clamor. Tú nunca nos rechazas, Señor, cuando venimos humillados delante de tu presencia. Gracias por ese descanso que hay en ti, que tú eres nuestra esperanza, nuestra justicia, nuestra luz. Te adoramos. Bueno, iglesia, hoy lo decimos, mi esperanza está en Cristo Jesús. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es Rey. Sí, Señor, solo tú eres Rey. Cuando no puedo ver su faz, sé que su gracia es siempre igual, y a la tormenta venceré. Mi ancla firme está en Él. Mi ancla firme está en Él. En Jesús
mancha yo a Él vendré, justificado por la fe. Gracias, Señor. ¿Cuántos pueden darle gracias en esta mañana? ¿Cuántos hoy pueden decir, Señor, tú eres mi ancla firme? Sobre ti que eres la roca, Señor, quiero edificar mi vida. ¿Cuántas veces vienen las tormentas a nuestra vida y corremos apresuradamente al Señor? Corremos con desespero, con agonía, con ansia. Pero cuando esa tormenta pasa, nos olvidamos del Señor. El Señor nos ha llamado a vivir una vida plena, no una vida de domingo a domingo, no una vida que cuando te aprieta el zapato tengas que correr a Él simplemente porque tienes una necesidad. Dios quiere que cada día estemos de rodillas delante de Él, que dependamos absolutamente de Él, que podamos decir, Señor, tú eres mi ancla firme, tú eres el que está sobre la tormenta de mi vida. Y cuando la tormenta pasa, tú sigues siendo Dios y tú sigues estando ahí. Ayúdanos, Señor, a comprometernos contigo, a realmente vivir, Señor, una vida que te agrade. Que no acudamos a ti, Señor, en momentos de dificultad, porque sabemos que tú eres el único, Señor, que tiene la solución, el único que puede resolver nuestros problemas y necesidades. Sino que cuando la vida va plena y cuando el camino es fácil, podamos también acudir a ti con esa misma ansia, ese fervor, con ese deseo y ese anhelo, Señor, de encontrarnos contigo cada momento. Que tu Santo Espíritu llene nuestro ser, redarguya nuestra vida, que tú transformes nuestra mente, nuestro corazón, y que podamos ser fieles a ti, Señor. Gracias porque tú nunca cambias, porque siempre estás ahí. Perdónanos, Señor, a veces nuestra apatía, y ayúdanos a seguir de tu mano. Recibe hoy, Padre, nuestra adoración, nuestra alabanza, nuestro corazón. Que cada uno de nosotros podamos comprometernos cada día más contigo. Que cada día te amemos más, Señor. Gracias, Jesús. En tu nombre oramos, Señor, y te damos gracias. Y tu pueblo dice amén y amén. Muchas gracias, hermanos. Pueden sentarse. Damos gracias a Dios por este tiempo. Damos gracias al Señor porque hemos podido hoy tener un momento en el cual podemos alabarle, entonar estos cantos y dedicarle a Él cada una de nuestras melodías. Cuenta el Evangelio de Mateo en sus primeros capítulos que Jesús viajaba por toda Galilea predicando el mensaje de salvación, enseñando en las sinagogas y sanando toda enfermedad y toda dolencia dentro del pueblo. Y a causa de esto, por supuesto, su fama se incrementó a límites insospechados. Usted se imagina una gente que empieza a hacer milagros de pronto y a enseñar como nadie enseñaba. Eso impactó al pueblo. Por eso multitudes de Galilea, la región norte, de Judea, región sur, Jerusalén e incluso de tierras netamente gentiles, no israelitas, como Siria y Decápolis, acudían a su encuentro. Todos querían escuchar y ver los milagros que hacía aquel hombre que Juan Bautista había asegurado que era el Mesías. Y el mensaje de Cristo era sencillo: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado.
Y fue en medio de aquella enorme ola de popularidad que un día Jesús, desde la ladera de una montaña en Galilea, se dispuso a pronunciar el discurso más trascendental de la historia. El hoy conocido Sermón del Monte. ¿Han escuchado alguna vez el Sermón del Monte o Sermón de la Montaña? Que no es más que una serie de enseñanzas que abarca el capítulo del 5 al 7 de Mateo. Si usted lo lee, puede ver ahí el Sermón del Monte. Enseñanzas a través de las cuales Cristo expone los principios del reino de Dios que Él mismo vino a establecer como Mesías. Aquel día Jesús tenía entre sí a una multitud enorme de judíos que habían esperado muchísimo tiempo por la manifestación del reino de Dios, del reino mesiánico anunciado desde la antigüedad por los profetas. Pero esa gente a su vez vivían engañados. ¿Por qué? Porque ellos creían que por ser descendientes de Abraham y por cumplir la ley mosaica, ya ellos pertenecían automáticamente a ese reino. Sin embargo, Jesús inició su sermón de una manera completamente sorprendente, echando por tierra aquella falsa expectativa de la multitud. Y llama la atención que no lo hizo dando instrucciones concretas ni revelando mandamientos que sus seguidores debían cumplir. No. Él comenzó su discurso describiendo las características de los verdaderos ciudadanos de su reino. No de aquellos que creían ser ciudadanos, no. De los verdaderos ciudadanos de su reino, de aquellos que han sido realmente aceptados por Dios como súbditos fiel bajo su gobierno. Personas que por sola esa razón, por ser aceptados por Dios, pueden ser considerados verdaderamente felices, dichosos, dichosas, personas dichosas, bendecidas, afortunadas, bienaventuradas. De ahí que esta introducción del Sermón del Monte se le conozca como las bienaventuranzas, que no son más que una secuencia de 8 declaraciones que comienzan intencionalmente con la palabra bienaventurados. Declaraciones que, por cierto, no podemos verlas como frases aisladas, ni como ideales poéticos. No, sino como la base, como el fundamento, como la plataforma sobre la cual descansa el resto del Sermón del Monte. Sí, porque todo lo que Jesús enseñará después de las bienaventuranzas, el contenido, el resto del contenido del Sermón del Monte, ahí hay enseñanzas sobre la justicia, sobre el amor, sobre la oración, sobre la pureza. Todo esto solo puede ser vivido, ¿saben por quién? Por aquel que ha sido transformado desde su interior por el poder del Evangelio de Jesucristo. De esta manera, hoy damos inicio a una serie de predicaciones sobre las bienaventuranzas. Y hoy particularmente vamos a estar analizando la primera, procurando extraer de ella todo el provecho espiritual posible para nuestras vidas. He titulado este sermón, La primera evidencia del reino. Vamos a orar. Señor, gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te pedimos ahora que tú nos hables, Dios mío, a través de tu palabra y que podamos ser receptivos a tu voz y lo mismo y también humildes, Señor, y fieles para poner en práctica todo aquello que podamos aprender de ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Volvamos a la escena anterior. Cristo en el monte, dispuesto a predicar su sermón a la multitud que estaba allí presente. La gente estaba ansiosa por saber qué iba a decir el Mesías.
¿Será un plan que tiene para derrotar a Roma? Quizás muchos pensarían. ¿Acaso va a dar las normas que establecería su reino? ¿El reino que piensa implantar pronto? Muchas eran las preguntas que tenían esta gente. Y fue entonces que Jesús, abriendo su boca, comenzó a predicar su famoso sermón. Y lo primero que dijo lo encontramos en Mateo 5:3. Hoy no nos vamos a mover de ese versículo. Todos a la expectativa, y Cristo dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Cristo, como siempre, sorprendiéndonos. Ellos esperaban una cosa y de pronto el Mesías, ese hombre poderoso que evidentemente venía de parte de Dios, que evidentemente tenía poder porque hacía milagros, que hablaba de una manera majestuosa, que tenía una personalidad impactante, dice algo inverosímil para ellos. ¿Acaso tendría sentido esto que está diciendo este hombre? Yo confieso que hubiera dado cualquier cosa por verle la cara a la gente en aquel momento. ¿Verdad que a veces nos da risa cuando vemos la cara de desconcierto de las personas? Si usted pudiera tener una cámara fija en alguien que está esperando algo impactante y de pronto algo decepcionante llega, la cara rápidamente se transforma, ¿sí o no? La gente así de pronto. Me imagino a la gente preguntándose entre ellos mismos: ¿habremos escuchado bien? ¿Qué está diciendo este hombre? Yo me imagino a estas personas, de seguro se preguntaron: ¿pero qué sentido tiene que el Mesías enviado por Dios, ese que estamos esperando desde hace siglos, en vez de hablarnos de gloria, de victoria, de conquista, de poder, de riqueza, nos hable de pronto ahora de pobreza? Esto no tiene sentido, se decían. ¿Acaso algún tipo de pobreza puede ser considerada una bendición? ¿Desde cuándo alguien que no tiene nada puede ser llamado bienaventurado? No entiendo. Sí, hermanos, aquellas palabras de Jesús lucían paradójicas. Y abro un paréntesis aquí, ¿saben qué? Hoy también, 2000 años después. Las palabras de Cristo siguen luciendo paradójicas para el mundo que no quiere saber de Él. Igualito. Y en efecto, ¿saben qué? Las palabras eran paradójicas, sí. Y la razón es muy sencilla. Porque para el mundo, tanto de ayer como de hoy, la felicidad, ¿dónde se encuentra? ¿Dónde dice el mundo que se encuentra la felicidad? En las riquezas, en la belleza, en el placer, en la exaltación del yo. O sea, en todo lo que engrandece al hombre y le hace sentir suficiente. Ese es el concepto de felicidad que tiene el ser humano. Sin embargo, Jesús declara con absoluta claridad, a través de esta bienaventuranza, que desde la perspectiva del reino de los cielos, los verdaderos felices, dichosos y aprobados por Dios son los pobres en espíritu. Y esto evidencia que el estilo de vida y el sistema de valores del cristiano difieren, distan diametralmente, radicalmente del sistema de valores del mundo. Por eso los creyentes y no creyentes piensan, interpretan la vida y actúan desde perspectivas completamente opuestas. Y esto nos confronta con una pregunta inevitable. Bueno, ¿y quién tendrá aquí la razón? ¿Quién estará en lo correcto? ¿El mundo o Jesús? Son ideas tan opuestas, tan diferentes. ¿Quién tendrá la razón?
La Biblia responde con claridad a este interrogante, hermano. Dice Romanos 3:4, una parte del versículo, Dios es siempre veraz, aunque el hombre sea mentiroso. Dios no falla, Dios no miente. Si Cristo, Dios mismo, dijo que el reino de los cielos es de los pobres en espíritu, dé por seguro que eso es una realidad. No busque otra frase que le convenga a usted. No busque otra ideología, otra doctrina, otro criterio sobre este asunto. Ahora bien, es bueno para entender correctamente este versículo, aclarar, me gustaría hacer algo que nos ayude a aclarar qué Cristo no quiso decir aquí. A veces para poder entender lo que quiso decir es bueno primero entender qué no quiso decir, qué enseñanza no quiso dar al referirse a los pobres en espíritu. En primer lugar, ser pobre en espíritu no significa pobreza material. ¿Estamos claros? No. Hay gente que le gusta llevar esto al plano social y el pobre entonces, no. Tú por ser pobre no vas a heredar el reino de los cielos. Ni por ser rico tampoco. Tu situación económica no define tu salvación. ¿Estamos claros? Es importante tener esto claro. En segundo lugar, ser pobre en espíritu no significa un temperamento apacible, apagado, tranquilo. Hermano, hay personas calladas, introvertidas, tímidas, pero ¿saben qué? Ningún temperamento es bueno o malo en sí mismo. Dios puede lo mismo utilizar a un hombre tan apacible como Abraham o manso como Moisés, o a alguien tan impulsivo como Pedro, ¿cierto? Sí. Y ambos fueron salvos, y los tres fueron salvos, sí, con diferentes temperamentos, sí. Ser pobre en espíritu tampoco significa dar poca importancia a la espiritualidad, no tendría sentido. ¿Cómo llamar, si usted cree esto equivocadamente, cómo entonces va a llamarle bienaventurado a alguien que supuestamente se preocupa poco por su vida espiritual? Tampoco significa esto. Ya tenemos una definición más o menos de lo que Cristo nos quiso decir. Ya estamos más o menos en la pista. Pero para poder definir con mayor precisión este concepto de pobre en espíritu, sería bueno ir a una palabra ahí en el texto, en el original griego. Yo no soy conocedor de griego, voy al diccionario, ¿sabe? Pobre en espíritu. Esa palabra que se traduce como pobre en este pasaje es el término griego tochos. Y miren qué interesante, este término se usa para describir, escuchen esto, a una persona extremadamente pobre, pero extremadamente al máximo, que no tiene medios para subsistir por sí solo y que depende total y exclusivamente de la caridad de las personas, de la ayuda de otros. O sea, estamos aquí en presencia de una imagen de pobreza absoluta, no relativa. Y es interesante porque este es el mismo término que se usa en Lucas 16:20. ¿Saben para nombrar a quién? A Lázaro. ¿Se acuerdan la parábola del rico y Lázaro? Lázaro, ¿cómo era? Un pobre que era un mendigo que dice que se sentaba a la mesa del rico para las migajas que caían de su mesa, recogerlas. No tenía nada. Era un pobre total. Dice Lucas 16:20. Había también un mendigo, la palabra que estamos utilizando, que también se traduce como pobre en esta bienaventuranza, llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, refiriéndose al rico, lleno de llagas. Esta palabra también se emplea en el pasaje que se refiere a la famosa viuda pobre que dio las 2 moneditas, aquellas blancas en el templo, ¿se acuerdan? Que dio todo lo que tenía. Era pobre, pobrísima. Dice Marcos 12:42, y vino una viuda pobre, la misma palabra griega que se utiliza en esta primera bienaventuranza, y echó 2 blancas
O sea, un cuadrante, las monedas más pequeñas que había en aquel entonces. Ya tenemos una idea de la esencia de este pasaje. Y a partir de este breve análisis, podemos entonces afirmar que los pobres en espíritu se caracterizan al menos por dos realidades evidentes en sus vidas. Y la primera de ellas es que los pobres en espíritu reconocen humildemente su miserable condición espiritual. Fíjense que cada palabra fue puesto con cuidado ahí en este enunciado. Los pobres en espíritu reconocen humildemente, no altivamente. En otras palabras, un reconocimiento sincero, real, genuino, no ficticio ni actuado. Hay personas especialistas en querer ser aparentes pobres en espíritu, pero en realidad no lo son. Por supuesto, a Dios no lo pueden engañar. Los pobres en espíritu reconocen humildemente su miserable condición espiritual. Y ya vimos de qué tipo de pobreza estamos hablando aquí. De una pobreza extrema y llevándolo al plano espiritual. ¿Qué significa esto? Vamos a ver, hermano, la Biblia es contundente al dejarnos saber que todos los hombres somos pecadores. Que el pecado nos separa de Dios y que por tal motivo merecemos el castigo eterno. Dice Romanos 3:23, un pasaje sumamente conocido, al igual que Romanos 6:23, lo que casi siempre utilizamos para poder demostrar esto que acabo de decir. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay un hombre que escape a esto, todos somos pecadores y todos merecemos el infierno, el castigo. Como dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, separación de Dios. Sin embargo, a pesar de esta realidad, no todos los hombres son capaces de reconocer su condición espiritual. Qué triste. Y les voy a contar algo que me sucedió a mí, acabado de llegar a este país. Y los protagonistas de esta historia están aquí hoy. No voy a decir quiénes son. Ni los miraré con disimulo. No. Recuerdo que cuando llegué, un grupo de amigos me invitó a su casa, a casa de uno de ellos y compartimos un tiempo. Y uno, dentro de su ignorancia, entre tantas ignorancias que uno tiene, ¿no? Del idioma inglés. Todavía esa ignorancia se mantiene bastante, pero aquel entonces era más acrecentada. Yo escuchaba que con tremendo cariño, ese amigo mío le decía a su esposa, honey, alcanza un poquito. Honey, ¿cómo te sientes? Wow. Honey, ¿puedes traer un refresquito? Wow. ¿Seguro se llama Honey? De hecho, es un nombre, si es cubana, es un nombre inventado. La misma se llama Milady. Que se llame Honey. Yo conozco, de hecho, personas que se llaman Honey. De otra manera, ¿no? Yo escuchaba Honey. No con H, con J. Honey. Ahí en cubano. Y llega un momento que yo inocentemente me acerco a la esposa de mi amigo, que por cierto yo no la conocía a ella, y le digo, honey, ¿puedo pasar al baño un momentico? ¿Dónde está Arler por ahí? ¿Dónde está Arler? Fuiste tú, querido mío, tú ni te acuerdas de eso. Tú ya no pude aguantar, tengo que confesarle a mi amigo. Y ahí está Honey, miren, ahí está Honey. Óigame. Yo inocentemente, pero de verdad lo dije inocentemente, Honey. Y yo recuerdo que Arlen empezó a reírse y los demás también. Vaya, una risa sana. Él sabía que yo no estaba metiéndome con su esposa. Pero yo lo hice con una inocencia. Después me explicaron y bueno, aquello fue motivo de risa tremenda para mí. Por supuesto, Arlen lo hacía, era una frase cariñosa que se usa en el inglés para tratar a la persona que amas, ¿no? Cariño, amor, amorcito. Y eso me hizo reflexionar en algo. Yo estaba hablando y creyendo que estaba actuando bien sin saberlo. Y ¿saben qué, hermano? De igual manera, millones de personas piensan que su relación con Dios es correcta. Que con Dios todo está bien.
Creen que su condición espiritual es óptima. Creen que todo en su vida está en orden. Piensan que irán al cielo, pero en realidad están completamente equivocados. Y peor aún, ni siquiera saben que están equivocados. ¿Notan la ilustración? Y hay dos ejemplos clásicos que encontramos en la Biblia que nos muestran esta triste realidad. El primero de ellos lo encontramos en Apocalipsis 3:17, palabras escritas a la iglesia de la Odisea. ¿Qué sucedía en esa iglesia? Que muchos de sus miembros ignoraban su terrible situación espiritual y por tanto no hacían nada por salir de ella. Miren lo que dice este pasaje, Apocalipsis 3:17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esta gente pensaba que todo estaba bien. Pero la realidad era totalmente contraria. Qué triste, ¿verdad? Y en una iglesia, esto es un llamado de atención. Ser miembro de una iglesia, diácono de una iglesia, miembro del equipo liderado de una iglesia, pastor de una iglesia, no significa en realidad que seas salvo. No significa en realidad que seas pobre en espíritu. No significa en realidad que vivirás con Cristo eternamente y te librarás del infierno de fuego. No necesariamente. El segundo ejemplo es más conocido. ¿Se acuerdan del joven rico? ¿Se acuerdan de esta historia? Para los que no lo saben, este hombre un día se acercó a Cristo a preguntarle, maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Cristo le dijo primeramente, cumple los mandamientos. Y ahí mismo este hombre, para sus adentros, ha dicho, me lo gané. Cayó en la trampa. Claro, desde niño. Muchachos, si yo soy... Me he ganado premios por ser cumplidor de la ley mosaica semanalmente. Y Cristo, que lo sabe todo y conocía lo que había en el corazón de este hombre, le respondió, Marcos 10, 21 y 22. Entonces Jesús mirándole, fíjense, Cristo sabiendo que él estaba equivocado, que en realidad no era salvo, que en realidad él no amaba a Dios sobre todas las cosas como decía amarlo, me refiero a este hombre. Dice la Biblia que mirándole le amó, tuvo compasión de él. O sea, la respuesta de Cristo no fue grosera, no fue acusativa, fue amorosa, misericordiosa, pero confrontativa. Y dice que le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme, tomando tu cruz. Y termina diciendo el pasaje. Pero él, el hombre rico, el joven rico que vino a hablar con Cristo, afligido por la palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Él decía que amaba a Dios sobre todas las cosas. Él incluso creía para sí mismo que amaba a Dios sobre todas las cosas, pero Cristo lo confrontó con la realidad. En realidad, él amaba más a las riquezas que a Dios. Y a cualquiera de los aquí presentes nos puede suceder esto, no solo con las riquezas. Cualquier otra cosa que tú pongas primero que Dios es idolatría. Aún algo tan sagrado como tu familia, tu trabajo, el dinero, tu fama, tu conocimiento, tu poder, lo que sea. Estos son dos ejemplos concretos de personas que vivían lejos de Dios sin saberlo. Lo cierto es que los pobres en espíritu son aquellos que reconocen su mísera condición espiritual. Se dan cuenta, reaccionan, se dan cuenta, lo reconocen. Así como los mendigos reconocen que no poseen los recursos suficientes para subsistir por ellos mismos, los pobres en espíritu están conscientes de su miseria espiritual.
Podemos entonces afirmar con total certeza que la gran diferencia entre los pobres en espíritu y aquellos que no lo son es que a pesar de que ambos están en la misma situación, porque todos los hombres sin Dios estamos perdidos, ¿estamos claros? Pero la gran diferencia entre los pobres en espíritu y los que no lo son es que aunque están en la misma situación espiritual, solo los pobres en espíritu lo reconocen y tienen una correcta percepción espiritual de sí mismos. Usted se imagina que ahora venga alguien a ofrecerme el papel principal pagando a $100,000 la función de bailarín en el ballet de Miami. ¿Se imaginan yo en las ligras aquellas? Ahí. Nada más levanto el pie, me fracturo el dedo gordo del pie derecho. ¿Se imaginan? ¡No! Yo tengo que estar claro con que sea mucho dinero y luzca muy bonito y eso puede darme fama. Yo reconozco mi condición física. Mira, disculpen, pero usted busque a otro y de paso vaya a las ópticas López ahí en la Pequeña Habana porque está ciego. Yo no soy el hombre. Yo no reúno las condiciones. El pobre en espíritu reconoce que está perdido sin Dios, que su condición espiritual no es mala, es regular, es paupérrima, es la peor, es terrible. Pero me llama la atención algo y es bueno destacarlo. Esa correcta y humilde actitud de los pobres en espíritu no nace de su naturaleza pecadora. No, el pecado en realidad nos ciega. Sencillamente, y esto es importante tenerlo claro, hermano, ellos reconocen su miseria espiritual a la luz de la santidad de Dios. Se comparan con quien tiene que compararse. Generalmente cuando queremos compararnos con alguien para justificar lo que estamos haciendo, buscamos a alguien en una situación peor que la nuestra, ¿cierto? Si ahora quiero bajar de peso, busco a alguien que pese más que yo. Y hasta me veo sexy y todo al lado de él. ¿No le ha pasado eso? Fulano, qué feo está. No, pero al lado mengano es la bella y la bestia. Soy muy bajito y quiero lucir más alto, voy a ponerme al lado que más bajito que yo. Y llevándolo al plano espiritual, así somos los pecadores. Cuando queremos justificar nuestro pecado, intentamos ¿qué cosa? Mirarnos en el espejo de otro tan o más pecador que yo. Y a esa hora nos engañamos a nosotros mismos. Pero el pobre en espíritu mira su condición espiritual y reconoce su condición espiritual a la luz de la santidad de Dios, que es perfecto, que es sin pecado. ¿Alguna vez te has mirado en un espejo antes de salir a la calle y te has dado cuenta, por ejemplo, que tenías la camisa mal abrochada? Yo he salido varias veces con la camisa mal abrochada. Me acuerdo que un día salí y con un short. Estamos en Trinity, salimos los jóvenes y me puse una media blanca y una negra. Para Disney sí estuve, tengo una foto y todo. Por lo menos si me perdían, me encontraban rápido. El de la media blanca y negra. ¿Cuántas veces no hemos visto en un espejo a punto de salir? ¡Wow! Espérate un momento, déjame arreglarme. ¡Oh, mira, estoy despeinado! Estoy desaliñado, déjame ajustarme. ¡Oh, este pantalón está roto y no me había dado cuenta! ¿Saben qué? De igual manera, los pobres en espíritu se miran en el espejo de la santidad de Dios para entonces percatarse de su miseria, de su estado pecaminoso y además de su incapacidad para salir de esa miseria. Porque recuerde, esa palabra pobre implica que por sí solo no puede salir de su pobreza. Es un pordiosero, es un indigente. No tiene la más mínima posibilidad de ayudarse a sí mismo. Depende de los demás. El pobre en espíritu reconoce su incapacidad total para salir de su miserable estado espiritual. ¿Estamos claros en esto? Y al hacer esto no solo comprueba que él no es nada,
también se da cuenta que Dios lo es todo. Sí, hermano, los pobres en espíritu reconocen que están completamente perdidos, no parcialmente perdidos, están completamente perdidos, pero además entienden que solo Dios, no las buenas obras, no las religiones, no un estilo de vida determinado muy moral aparentemente, solo Dios puede rescatarlos de su bancarrota espiritual. Isaías, el profeta, era un hombre pobre en espíritu. Por eso, al recibir la visión de la gloria de Dios, que se refleja en su libro, ¿se acuerdan esa famosa visión que él vio que la gloria de Dios cubría el templo? Que está en Isaías 6. Por eso, él exclamó lo siguiente, versículo 5. ¡Ay de mí! Soy hombre muerto, mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos, aun cuando soy un hombre de labios impuros y habito en medio de un pueblo de labios también impuros. Isaías se consideraba, ¿qué cosa? Un miserable espiritual, un pobre en espíritu, comparado ¿con qué? Con la santidad de Dios. Cuando se vio delante de Dios se dio cuenta que no era nada, que era un guiñapo humano, que estaba perdido, que necesitaba desesperadamente de la gracia de Dios. Por la misma razón, impactado por la pesca milagrosa, Pedro, de rodillas le dijo a Jesús: Señor, apártate de mí porque soy un hombre, ¿qué cosa? Pecador. Pedro se dio rápidamente cuenta quién era él y quién era Cristo. Sí, hermano, estos dos hombres, Isaías y Pedro, contemplaron su miseria espiritual a la luz de la infinita santidad de Dios. Porque ¿saben qué? Solo de esta manera se puede conocer realmente a Dios. Sin embargo, los pobres en espíritu no solo reconocen su miseria espiritual. Ellos además acuden a Cristo en busca de salvación. No se quedan de brazos cruzados. No se quedan solo en reconocer que estoy perdido sin Dios. Ellos acuden a Cristo en busca de salvación. La Biblia es bien clara respecto a la salvación de los hombres. Todos los hombres pueden aspirar a ser salvos del pecado y del infierno. Por supuesto que sí. Dios quiere que todos los hombres se salven, porque Él es un Dios bueno, puro. Para eso creó al hombre sin pecado en el jardín del Edén. El hombre, desgraciadamente, se apartó de Él, le desobedeció. Dice Ezequiel 33:11, pues yo, su Señor y Dios, juro que no quiero la muerte del impío, sino que éste se aparte de su mal camino y viva. 1 Timoteo 2:4 dice, haciendo referencia a Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cristo no vino a condenar, sino a salvar lo que se había perdido, a sanar a los enfermos espirituales, a los que están muertos en sus delitos y pecados, a darles vida. Eso es lo que quiere Dios. Por eso envió a su Hijo Jesucristo. Ahora bien, aunque Dios envió a su Hijo Jesucristo para morir por los pecados de la humanidad, la Biblia deja bien claro que solo a través de la fe en Jesucristo se puede obtener la salvación. La salvación no es automática para todos los seres humanos. No. Dice el pasaje más conocido de la Biblia, porque de tal manera, Juan 3:16, amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todos los seres humanos sean salvos. Hay una condición. Para que todo aquel que en Él crea, en Cristo, el regalo de Dios, no se pierda, mas tenga vida eterna.
Sí. Y para que el hombre pueda ser salvo a través de Jesucristo, por eso el Espíritu Santo confronta a los hombres. ¿Sabía eso? Sí. Dice Juan 16:8. Y cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esa es la labor del Espíritu Santo. Sin embargo, y esto es importante tenerlo claro, no todos los hombres convencidos por el Espíritu Santo de sus pecados, de la justicia de Dios y del castigo eterno experimentarán la conversión de su alma. ¿Sabe quién estaba convencido de esto? Judas Iscariote. ¿Sabía Judas que Cristo era el Mesías, el Hijo de Dios? Sí. ¿Lo vio hacer los milagros que solo los discípulos pudieron ver? Él sabía perfectamente quién era Cristo, pero no creyó en Él. No lo aceptó como Señor y Salvador de su vida. Solo los pobres en espíritu, o sea, aquellos que depositan su fe en Jesucristo, serán salvos. Solo los pobres en espíritu reciben la salvación de sus almas por medio de la gracia de Dios. Y así como los mendigos hambrientos tocan la puerta de una casa pidiendo comida y el dueño sale y les provee de alimento, de esta misma manera los pobres en espíritu extienden sus manos hacia Dios esperando salvación. En otras palabras, los pobres en espíritu se aferran a Cristo con todas sus fuerzas, entendiendo que en ellos le va la vida. Y que solo teniendo esta actitud heredarán el reino de los cielos. El hombre se ha hecho especialista en mentirnos. Y detrás de esto, ¿quién está? Satanás, que es mentiroso. Especialista en decir mentiras. Usted conoce a gente que son mentirosas compulsivamente. ¿Cierto o falso? Yo conozco unos cuantos. Pero te lo dicen con una credibilidad tremenda. Llega un momento que tú te crees las cosas. Claro, si ya los conoces algunas veces, tú por adentro estás, por fuera estás haciendo así, por dentro, sí, créeme que te voy a hacer caso. Sí. Bueno, pues imagínense la persona más mentirosa del mundo. Multiplíquelo por el infinito. Satanás lo supera ampliamente. Desde el inicio le mintió a Adán y Eva. Y de manera suspicaz. Él es especialista en construir mentiras que parezcan verdad, que sean atractivas. ¿Y saben cuál es una de las mentiras más atractivas que hay? Todos podemos ir al cielo siendo buenos. ¿Sí o no? El 95% de las personas encuestadas opinan que van a ir al cielo porque son buenos. Porque ayudan a las personas, porque no le hago mal a nadie. ¿Ha escuchado eso o no? Es una mentira que Satanás ha repetido a la gente. Pero la Biblia dice que solo es salvo y tendrá vida eterna, solo irán al cielo aquellos que acepten a Cristo como Señor y Salvador de sus vidas. No hay otra fórmula. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene a Dios Padre si no es a través de mí. Hermanos, notemos este contraste. Y vamos a buscar una definición nueva aquí, buscando el contraste, por supuesto. Los orgullosos de espíritu creen que no necesitan de Dios, que ellos mismos pueden salvarse a través de sus obras, a través de su ideología, de su mentalidad, de su estilo de vida, de la salvación que ellos mismos se fabrican. Por supuesto, una salvación, un método de salvación que me encaje a lo que yo soy. Yo no quiero que Dios me transforme, yo quiero que Dios se ajuste a mí. Así piensa el que no es pobre en espíritu, el que no tiene a Dios en su corazón. Los orgullosos en espíritu actúan así. Pero los pobres en espíritu no solo están conscientes de su indigencia espiritual, de su miseria espiritual, sino que además acuden a Dios implorando salvación, implorando humildemente, pidiendo misericordia.
No la merezco. Tú tienes lo que necesito. Yo no tengo, no puedo. Y por mí solo no puedo. Te pido, por favor, ten misericordia de mí. Ahí radica la pobreza espiritual. Y esto significa, esta actitud, que los pobres en espíritu aceptan de buena gana el señorío de Cristo. Como nos cuesta aceptar el señorío de Cristo en nuestra vida. Aquí no hay un solo ser humano que le guste que le den órdenes. ¿Cierto o falso? Usted le pregunta que no, yo quiero poner mi propio negocio para no tener jefe. Me levanto a la hora que quiera, yo soy el que doy instrucciones aquí. Y está muy bien. Pero en el fondo, llevándolo al plano espiritual, sucede igual o peor. Yo no quiero que nadie, ni siquiera Dios, me diga lo que tengo que hacer. Ni siquiera que me diga qué es bueno ni qué es malo. Lo que es bueno y lo que es malo me gusta definirlo yo mismo. ¿Para qué? Para darle rienda a mis placeres y a mis pecados sin que nadie me corrija. Ese es en esencia el ser humano. Así en esencia pensamos tú y yo, sin Cristo. Pero el pobre en espíritu acepta de buena gana el señorío de Cristo. Hermano, algunos que se dicen creyentes exigen a Dios requisitos y condiciones a la hora de seguirle. ¿Sabía eso? Hay pretextos, tantos pretextos para seguir a Cristo. Sin embargo, los verdaderos cristianos se someten completa y gozosamente al yugo de Cristo, recordando en cada instante de su vida que Cristo es el Señor y nosotros sus siervos. No al revés. Nos encanta que Cristo nos sirva y como le damos órdenes. A veces yo pongo, ya no tanto ya porque no tengo tiempo para eso. A veces en mis desvelos nocturnos ponía algún mensaje y veía a cada predicador con cada disparate dando órdenes a Dios y a los ángeles. Exigiéndole a Dios. Y se creían con potestad y le predicaban eso a la congregación y la congregación eufórica. ¡Qué locura! El pobre en espíritu acepta de buena gana el señorío de Cristo y reconoce que es siervo de Jesucristo. El pobre en espíritu además exalta siempre a Cristo, procura la gloria de Cristo y no la de Él. ¿Qué gloria voy a tener si yo no tengo nada? El pobre en espíritu dice, si yo estoy perdido y necesito de Dios y vengo humildemente a pedir misericordia, ¿a quién le debo la gloria? ¿A mí que no tengo nada? A Cristo y solo a Cristo. ¿Le das la gloria a Cristo siempre? O a veces quieres robarte un poco tú para impactar a la gente. Por último, esto trae como consecuencia que los pobres en espíritu practiquen la humildad como estilo de vida. Qué triste es encontrarte por ahí personas tan altaneras, tan orgullosas y que incluso se dicen ser cristianos. Y nada más que habla se les nota el orgullo por encima de la ropa. ¿Lo conocen? ¡Oh! ¡Qué triste! Y después los miras y aparentan ser los más cristianos del mundo. Hermano, los orgullosos se creen superiores a los demás. Pero los pobres en espíritu reconocen que sin la gracia de Dios están perdidos. Y por eso acuden a Él humildemente. Y de esta misma forma se comportan también con las personas. El gran mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma y a tu prójimo como a ti mismo. Es imposible que tú acudas humildemente ante Dios y te comportes orgullosamente ante la gente. Imposible. Desde la perspectiva del reino de Dios, eso no existe. Si ese es tu caso, te voy a decir algo, no eres cristiano entonces. O si lo eres y estás en una crisis, haz ese reajuste. Humildad. Una de las características que más, yo diría que la que más admiro yo de las personas. Y es imposible ser ciudadano del reino de Dios si no eres humilde. Esa es la esencia del pobre en espíritu. Los pobres en espíritu son humildes no solo en su trato con Dios, también en su diario vivir con sus semejantes, ya sean amigos o enemigos, porque Cristo mandó a amar a quienes también, a nuestros enemigos, porque al final yo te pregunto, cuando Cristo murió por ti, ¿no eras tú enemigo de Él?
No era yo enemigo de Él y aún así Cristo murió por nosotros. Ese es el verdadero amor del cristiano. Ya voy terminando. Estamos en las conclusiones del sermón. Hace ya unos cuantos años, en el 2011, me hice ciudadano de este gran país. Yo estaba emocionado. Increíble, entendí las preguntas que me hicieron. Así. Suerte que le hacemos una sola vez. Y yo me sentía orgulloso de aquello. Recuerdo el día que fuimos a este famoso evento que se hace para la ciudadanía, que te dan el certificado de ciudadanía. Óigame, yo me sentía el hombre más importante del mundo. Ahí en Hialeah, no importa, ahí mismo. ¿Qué cantidad de gente de tantos países queriendo ser ciudadanos de Estados Unidos? Ingleses, australianos, por supuesto, cuando dijeron Cuba, aquello un poco se cae abajo, ¿eh? Como era en Hialeah, habían 500 cubanos ahí. Pero de todos lados, todo el mundo quería ser ciudadano de Estados Unidos. Y se sometieron a sacrificios y estuvieron algunos años esperando el momento. Y usted dirá, sí, no me digas, ahora tengo que creerte que tú eres ciudadano de Estados Unidos, con la cara de balcero esa que tú tienes. Te cuento que Samuelito me decía cuando niño, no es justo. No es justo que yo sé inglés y tú no sabes nada de cómo tú eres ciudadano y yo no. Desde niño me lo decía, todavía no era ciudadano porque nació en Cuba. Y usted podrá decir, no, pastor, yo quiero evidencia. Yo tengo ahí mi certificación, iba a traerlo hoy, pero se me olvidó, de verdad. Tengo ahí mi certificación de ciudadanía, naturalizado, norteamericano. I'm an American citizen. Wow, my goodness. Qué privilegio, ¿eh? Pero además tengo mi pasaporte norteamericano. Nunca tuve un pasaporte cubano, pero americano sí que le parece. Como yo vine en balsa, no me hizo falta pasaporte. Aparte, en Cuba, ¿dónde iba a ir? ¿A Guantánamo? ¿A Matanza? ¿A la isla más lejos, el viaje más lejos que di? ¡Wow! Fíjense, yo no estoy hablando de la licencia de conducción. Eso no me da la ciudadanía en realidad, o un ID. Pero puedo demostrarle que soy ciudadano de Estados Unidos. Aunque usted no lo crea. Aunque no le parezca, aunque no tenga cara, pero lo soy. Llevándolo al plano espiritual ahora, te pregunto, amigo que estás aquí escuchándome. ¿Eres tú un ciudadano del reino de los cielos? Yo no te estoy preguntando si tú vienes a la iglesia, si tú crees en Dios a tu manera. Yo te pregunto ahora, ¿eres ciudadano del reino de los cielos? Si tu respuesta es sí, me alegro. Ahora te hago una segunda pregunta. ¿Qué evidencias tienes de eso? Yo te puedo mostrar las evidencias de mi ciudadanía de Estados Unidos. De hecho, si lo dudan, hacemos una cita y se lo enseño, ¿verdad? No estoy aquí exagerando. Pero ahora yo te pregunto a ti, ¿y qué evidencia tienes tú de ser ciudadano del reino de los cielos? No es si tú crees ser ciudadano, ¿qué evidencia real tienes de que eres ciudadano del reino de los cielos? Quizás tu respuesta pueda ser, yo ayudo a todas las personas y trato de no hacerle daño a nadie. Eso no es evidencia. Quizás tu respuesta es, yo me bauticé, yo estoy bautizado para que tú sepas, desde niño. O quizás puedas creer que una evidencia es que asistes regularmente a la iglesia. O que le dedicas tiempo de calidad a tu familia, que eres buen padre, que eres buena madre, que eres buen hijo, que eres un excelente trabajador, que eres una persona aceptada socialmente, que eres una persona con una moral intachable. Que incluso todos los días antes de acostarte tú le pides a Diosito, ¿han escuchado esa frase? Yo le pido a Diosito paz para todos y felicidad en todo el mundo y que se acabe la guerra y haya armonía y amor. ¿Cómo luce eso? Espectacular. Pero bueno, déjame decirte algo. Con todo amor y con toda honestidad. Ninguna de estas respuestas por sí solas demuestran que eres ciudadano del reino de los cielos. Porque si aún tú no has reconocido tu miserable condición espiritual y si aún no has acudido a Dios en busca
de salvación a través de Jesucristo y solo a través de Jesucristo, entonces no eres ciudadano del reino de los cielos, aunque hagas todas estas cosas que me has dicho. Y esta es precisamente la enseñanza que Jesús nos dejó cuando dijo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Porque, hermano, ser pobre en espíritu no es una opción secundaria en la vida cristiana. Es la primera evidencia de que una persona pertenece genuinamente al reino de Dios. Y es la señal inicial de que ha sido transformada por la gracia divina, de que ha reconocido su necesidad absoluta de Cristo y de que ha sido rescatada del pecado y del infierno. Al pronunciar esta primera bienaventuranza, Jesús solo estaba reafirmando lo que ya Dios había establecido desde el Antiguo Testamento en su santa palabra. Dice Isaías 66:2: yo pongo la mirada en los pobres y humildes de espíritu y en los que tiemblan al escuchar mi palabra. Siglos antes de que Cristo diera expresara esta bienaventuranza. Y dice el Salmo 51, 16 y 17: porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Esta bienaventuranza es del Antiguo Testamento. Dios no cambia. Para ser ciudadano de su reino, necesita ser pobre en espíritu. Los ciudadanos de su reino son pobres en espíritu. Los hombres orgullosos piensan que lo pueden todo y que no necesitan de nada ni de nadie, ni siquiera de Dios. Aunque no lo digan en su corazón, eso es lo que piensan. Pero los pobres en espíritu reconocen su miseria espiritual al mirarse en la santidad de Dios. No en la santidad de otra gente, en la santidad de Dios. Los pobres en espíritu se percatan de que por sí solos nada pueden hacer para salir de su deplorable estado espiritual. Y por eso acuden a Cristo y solo a Cristo en busca de salvación. Y te pregunto a modo de reflexión, amigo o amiga que estás aquí: ¿eres tú pobre en espíritu? ¿Has reconocido en tu vida que eres un pordiosero espiritual y que necesitas desesperadamente de la misericordia de Dios a través de Cristo? ¿Es esta tu condición? Pues si no eres pobre en espíritu, te exhorto a algo. Clama a Jesús ahora mismo, desde lo más profundo de tu corazón, sinceramente, y Él te extenderá su gracia divina para salvarte de tu pobreza, de tu miseria espiritual. Solo Él puede hacerlo. No desperdicies esta oportunidad que pudiera ser quizás la única. Y te voy a decir algo fuerte, pero que es real. Esta oportunidad que tienes ahora, todas las almas que están en el infierno quisieran tenerla y ya no la tienen. Hoy estás aquí siendo confrontado con la palabra de Dios. Amigo o amiga que estás aquí, acepta a Cristo como Salvador de tu vida hoy. Eso es lo que verdaderamente necesitas, más que cualquier otra cosa que creas que sea tu necesidad. Porque como siempre digo, no hay absolutamente nada, ningún problema más grande en tu vida que el pecado, que te aleja de Dios para siempre, que te condena a la eternidad sin Cristo, pero que tiene solución: Jesucristo. Aceptar a Cristo como Señor de tu vida, ponerte en sus manos, vivir para Él, confiar en que su sacrificio ha sido efectivo en tu vida. Dar por hecho que solo su sangre derramada en la cruz del Calvario nos limpia de todo pecado y no lo que nosotros mismos podamos hacer. Nunca olvides esta primera bienaventuranza.
Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La iglesia ora, por favor. Y quiero hacer un llamado para nada emocional. Aunque las emociones forman parte del ser humano y de tus decisiones, yo no quiero que, basado en tus emociones, tú tomes una decisión hoy. Porque sabes que el día que mañana, si mañana te levantas con la emoción por el piso, entonces se fue abajo toda esta decisión. Una decisión real de tu corazón. A ti que aún no has aceptado a Cristo, te pregunto, ¿estás dispuesto a aceptar a Cristo como Señor de tu vida y a vivir para Él a partir de hoy? Si ese es tu caso, te pido que levantes tu mano que voy a estar orando por ti. Mi oración no salva a nadie. Te salva la gracia de Cristo, la gracia de Dios a través de Jesucristo, de tu fe en Jesucristo. Dios te bendiga, Héctor. Gloria a Dios. Esto no es una oferta comercial. Con Dios no se hace negocio. Yo me entrego y tú me das. No, el Señor está en control de todo. Y ya Él hizo lo que tú no puedes hacer para salir de tu miseria espiritual. Envió a su Hijo Jesucristo a restaurar tu relación con Él. Porque aunque no quieras reconocerlo, estás perdido sin Cristo. Y el camino por el que tú ibas ahora haciendo buenas obras o creyendo que tu religión o tu concepto de vida moral te salvaba, no es así. Y hoy estoy aquí para decírtelo con amor, pero con presteza. Dios quiere salvarte de tu miseria espiritual. Y solo puedes hacerlo a través de Jesucristo. Por eso la decisión más trascendental que todos los seres humanos tenemos que hacer está relacionado con la eternidad, no con el tiempo que llevamos en esta tierra. Porque en esta tierra vamos a estar, ¿sabe qué? De paso. Pero hay solo dos destinos eternos: el cielo y el infierno. Y solo los pobres en espíritu heredarán el reino de los cielos. ¿Alguien más desea aceptar a Cristo hoy? No insistiré. El mismo Espíritu Santo del que hemos hablado hoy, que convence de pecado, de justicia y de juicio, está trabajando ahí en los corazones de aquellos que aún no lo han aceptado. Sé que tienes muchas luchas, amigo o amiga que estás aquí. Lo sé, porque todos los seres humanos tenemos lucha. Y el pecado nos quiere envolver y somos esclavos del pecado de Satanás. Por eso Cristo te invita a que Él sea tu Señor, a que le aceptes como el Señor de tu vida. Gloria a Dios por esta alma que ha aceptado a Cristo hoy. Voy a orar por ti, Héctor. Yo voy a orar también por el resto de las personas que quizás les dio pena levantar su mano, pero en realidad en su corazón lo han aceptado. Dios te bendiga también a ti, hermano. Vamos a orar. Señor, gracias por esta predicación. Gracias por estas verdades que nos ha revelado aquí. Gracias porque enviaste un día a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Que aunque no lo supiéramos, lo necesitamos urgentemente, porque sin Él estamos perdidos. Te pido que seas ahora con Héctor, que tú le bendigas. Gracias por esta decisión que él ha tomado. Señor, no permitas que sea solo emocional. Yo sé que tú has trabajado con él fuertemente, Señor, y que él ha visto tu mano en su vida. De esa misma manera te pido que pueda entregar su vida a ti, genuinamente, y aceptarte como Señor y Salvador, oh Jesucristo, de su vida. Bendícelo, ayúdalo a crecer en tus caminos, a buscarte de corazón. Y sé con aquellos que también quizás tomaron esta decisión y no lo expresaron públicamente, bendícelos a ellos también. Y sé con aquellos que están en esa lucha y todavía no se deciden. Señor, tú lo sabes todo, lo puedes todo. Tú amas a los seres humanos. Ya hiciste por nosotros lo que no podíamos. Es enviar a Jesucristo a morir por nosotros. Sé con aquellos que aún no te conocen, oh Dios. Confiamos en la labor del Espíritu Santo en sus corazones. Y ayúdanos a nosotros como iglesia a no desmayar, a predicar tu palabra con pasión, con vigor, sabiendo que es la verdad. Y que cada día miles de personas parten a una eternidad sin Cristo por nuestro silencio.
Ayúdanos a no callar el mensaje de salvación que solamente tenemos nosotros. Ayúdanos a cumplir la gran comisión aquí y hasta lo último de la tierra. Bendícenos, ayúdanos en todo. En el nombre de Jesús. Amén. A todos les decimos Dios les bendiga. Qué bueno que están con nosotros. Siempre nos gusta anunciar las actividades de nuestra iglesia. Viernes, este viernes Dios mediante, vamos a estar celebrando actividades para todos en la familia. Culto de niños, culto para jóvenes y los adultos vamos a estar orando, culto de oración. Siempre hago énfasis en la importancia que tiene estos servicios también los viernes. Si usted puede venir los viernes, hágalo también. No se convierta solo en dominguero. Venga, necesitamos orar. Los jóvenes necesitan reunirse, aprender de su palabra. Comenzará una nueva serie de predicaciones que el hermano Ricardo va a estar trayendo a los jóvenes. Los niños siempre tienen su culto, generalmente con nuestra hermana Raquel o parte de su staff. Hay lugar para todos en el mesón. El viernes a las 8:30 de la noche aquí estaremos adorando a nuestro Dios a través de todas estas actividades. El sábado tenemos algo especial. A ver, los mayores de 100 años que están aquí, levanten la mano. 3 o 4 de 100 años. Ángela, usted se conserva bastante bien para que sepa. No, en realidad son mayores de 60. Estaba probándolos a ver, pero están tan emocionados los años orados que levantaron la mano casi todos. No importa que le digan que tengan más de 100 años. Bueno, vamos a tener un programa para años orados. Entiéndase años orados mayores de 60. 10 de la mañana con un exquisito desayuno y después tendremos un programa donde vamos a estar predicando la palabra y donde vamos a estar compartiendo con este hermoso grupo. Así que ya sabe, si usted tiene más de 60 años, este sábado a las 10 de la mañana nos vemos allí en el aula de los jóvenes y vamos a estar compartiendo un tiempo especial. Primer programa de este año para los años dorados. Y luego el domingo, una semana después de hoy, vamos a estar teniendo una jornada muy parecida. A 10 de la mañana, clases bíblicas por edades. Estudiamos la Biblia. Necesitamos aprender más de la palabra de Dios. Y en este tipo de clases interactuamos con el maestro, hacemos preguntas. Hoy estuvimos viendo unos videos fabulosos que trajo el hermano Dackel sobre cómo se formaba el pueblo de Israel alrededor del arca. Impresionante, cuántas cosas aprendemos. Venga a aprender de la palabra de Dios. Niños, jóvenes, adultos, ancianos, todos tienen cabida. Tenemos clases diseñadas para cada grupo. Así que los esperamos el próximo domingo 10 de la mañana, de 10 a 10:45. Después tomamos un break de 15 minutos. Y a las 11 estaremos celebrando un culto similar a este. Estaremos analizando la segunda bienaventuranza. Así que vaya estudiándosela desde ya si quiere, para ir viendo de qué se trata. A las 11 de la mañana estaremos gozándonos, alabando a nuestro Dios a través de canciones, de himnos y alabanzas. Después estaremos compartiendo, meditando en la palabra de Dios. Y por último estaremos juntos disfrutando de la comunión los hermanos. Qué bueno es poder disfrutar, hablar, abrazarnos, orar unos por otros, preocuparnos unos por otros, reírnos y poder compartir este tiempo tan especial. Que saben una cosa, muchísimos cristianos ahora mismo en el mundo no disfrutan de eso. ¿Saben por qué? Porque están siendo perseguidos, torturados, algunos están en cárceles, algunos ahora mismo están siendo asesinados por predicar a Cristo, por compartir a Cristo, por tener una Biblia. ¿Lo sabía? ¿Le ha dado gracias alguna vez usted a Dios por esto? Por la libertad que tenemos aquí, por las comunidades que tenemos en este país. No deje de hacerlo nunca. Por último, hermano, si usted desea ofrendar cuando termine este culto, puede hacerlo ahí en el buzón de las ofrendas. Si desea hacerlo online, usted simplemente acude al sitio alcancemiami.com. Ahí cliquea el letrerito que le dice ofrendar y se le explicará de una manera fácil cómo poder hacerlo. De esta manera nos ponemos en pie, recordando dos cosas importantes. Número 1, tenemos una larga lista de enfermos. No deje de orar por ellos. Ore como si el enfermo fuera usted. De hecho, algún día usted también estará enfermo y estaremos orando por usted también. Qué reconfortante saber que una iglesia está orando por ti, ¿cierto o falso? Muy reconfortante. Y ore también por los familiares de los enfermos, que necesitan estar fuertes para apoyarlos en este momento difícil. Queremos darle nuestro pésame al hermano Carlos Barrio. Su papá falleció esta semana. Y que el Señor les consuele en este momento difícil a él y a toda la familia. Y también queremos orar por aquellos hermanos que tienen pendientes citas de inmigración. Hay muchos hermanos con estatus, quizás algunos de usted ni lo conoce, pero con problemas en su estatus legal. Oremos, hermanos. ¿Saben qué? Nosotros confiamos en un Dios que está en control de todo y que está por encima de todo, ¿sí o no?
A mi mente viene aquel pasaje famoso cuando pienso en estos hermanos, en que el malvado Amán pensaba ahorcar al otro día a Mardoqueo, ¿se acuerdan? Parecía inminente que un hombre justo y piadoso como Mardoqueo iba a ser ahorcado. Y de la noche a la mañana, ¿qué sucedió? El Señor actuó y todo cambió. ¿Quién fue el ahorcado al otro día? Amán, en la propia horca que preparó para Mardoqueo. ¿Por qué? Porque Dios lo decidió así. En otras palabras, ¿en quién confiamos nosotros? En Dios. Así que, hermanos que están en esta situación, confía en el Señor está en control de todo. No te amilanes. Confía en Él pacientemente. Él está tratando tu situación. A Él no se le escapa nada. Él lo puede todo, es todopoderoso. Por lo tanto, oremos también por estos hermanos. Igual, digo como con los enfermos. Piense que usted está en esa situación. ¿Verdad que es difícil? Pues ore por estos hermanos también, por sus familiares, y encomendémonos a Dios, sabiendo que el Señor siempre se va a glorificar en la vida de sus hijos. De esta manera vamos a terminar en oración. Señor, gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, oh Dios mío, porque tú nos has hablado alto y claro a través de tu palabra. Gracias, oh Señor, por tu Hijo Jesucristo. En tus manos ponemos todos nuestros planes individuales y como iglesia. Sé con los enfermos de la congregación, oh Dios. Bendícelos, ayúdalos, fortalécelos, sánalos, derrama tu manto de sanidad sobre ellos. Aumenta su fe, su dependencia de ti. Sé con sus familiares más allegados que lo están atendiendo. También ayúdalos y fortalécelos a ellos, Señor. Te pedimos que sea con aquellos hermanos, aquellos amigos que están ahora mismo necesitando tu intervención en sus vidas debido a su situación migratoria, oh Dios. Tú lo sabes todo, tú lo puedes todo, por eso lo ponemos todo delante de ti, oh Señor. Sé con ellos también, consuélales, ayúdales, fortaléceles. Y que esta situación por la que estén pasando les ayude a acercarse más a ti, a confiar verdadera y exclusivamente solo en ti. Y no en los seres humanos, en los abogados, ni en lo que el hombre pueda decir. Porque tú quitas y pones reyes, Señor, y tú estás en control de toda tu creación. Por eso en ti confiamos y te damos gracias por tu infinita misericordia. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.